El texto de hoy nos invita a revisar las cosas que suceden entre carismas y la vida de pecado. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Nos dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es una de esas máximas del apóstol conocida por muchos que nos animan a buscar el perdón que ofrece Dios a pesar de las mismas dificultades personales y de la misma debilidad humana. Sin embargo, la gracia debe estar acompañada de un continuo buscar la perfección cristiana. Es verdad que el Señor nos ha bendecido con algunos dones especiales. A mí me ha dado el don, sin merecerlo, del ministerio sacerdotal, del sacerdocio. Pero eso, al contrario de convertirme en un santo, me hace comprender la necesidad de caminar firme para no caer, como muchas veces me sucede. Como también lo dice San Pablo, a cada uno Dios le ha dotado de alguna gracia especial, pero en ese camino de vida espiritual necesitamos aprender a aceptar que otros también pueden haber recibido dones, y quizá dones más grandes que el que otros recibimos. Y no por eso entrar en un juego del maligno de querer imponer o considerar que los dones recibidos son para beneficio propio o para aumentar nuestro propio ego. Aarón y María comenzaron a criticar a Moisés por una decisión personal que él tomó. María era una profetisa, una gran profetisa, y Aarón era un gran sacerdote. Ambos tenían esos carismas dados por Dios. Se los ofreció el Señor para el servicio de la comunidad, pero quizá se dejaron llevar por la envidia, o simplemente vieron que al afectar un poco la autoridad y la imagen de Moisés con sus críticas, ellos podrían quizá verse beneficiados. Es entonces cuando de parte de Dios viene el castigo del que nos habla el texto. Una lepra sobre María, la hermana de Aarón. Ahora es el mismo Moisés el que debe clamar por la sanación. Si estamos un poco desubicados del texto, veríamos a un Dios que castiga, que hace sufrir a una buena mujer. Pero ese no es en el fondo el mensaje que nos debe quedar del texto de hoy. Es completamente otra cosa. El primer mensaje es que la enfermedad es consecuencia de su pecado. No simplemente un castigo, sino consecuencia del pecado. No se refiere simplemente a que quien está enfermo es porque ha pecado tampoco. Pues los sanos, las personas santas, se pueden enfermar. Es que la enfermedad y la muerte pueden provenir del pecado propiamente dicho o el pecado de otros. El padre Javier Luzón Peña, en su libro Las 6 puertas del enemigo, nos presenta de una manera clara 6 maneras como el maligno puede afectarnos a través, concretamente lo dice, del pecado, las prácticas de ocultismo, el rencor, los maleficios, las heridas del seno materno y las ataduras ancestrales. Las 3 primeras son determinadas por la misma persona. Las 3 últimas por terceros. Pero entre la primera y la cuarta, es decir, entre la primera, que es el pecado, y la cuarta, que es el maleficio, hay una relación. La primera se refiere al pecado propio que se comete. El maleficio es el pecado de otros hacia uno, hacia esa persona. Lo convierte en una acción deliberada en la cual se quiere hacer un mal, no solamente un mal corporal, sino un mal espiritual a una persona. No es que Aarón y María hayan querido hacer un mal de ese tamaño a Moisés, pero traigo al tema este libro, pues la enfermedad está ligada al pecado, como les decía, al pecado propio de otros. La muerte tiene su origen en la pérdida de la gracia por parte de Adán y Eva,
Y esta pérdida la tuvieron al pecar, al comer del árbol prohibido, a pesar de que el Señor les había dicho, si comen del árbol morirán. Volvamos al tema de los carismas. Todos tenemos carismas, ojalá tengamos grandes carismas en la iglesia. Pero un carisma también es una responsabilidad. La responsabilidad de aceptar que hay carismas más grandes dados a otros. Y yo debo aceptarlo como parte del plan de Dios, sin que esto se convierta para mí en un motivo para dar espacio al pecado, por querer opacar lo que Dios ha dado a otros. Enséñame a aceptar, Señor, los dones y carismas que le das a los demás. Enséñame a saber utilizar los que me has dado a mí con caridad, humildad y respeto. Gracias a todos, querido pueblo de fe, invitándolos a tener una hermosa y bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.